Hola, este es el cuarto video de la serie Una cultura de aprendizaje continuo. En él vamos a entregar una reflexión sobre el papel que juega en una transformación hacia la agilidad un coach o entrenador ágil. Comencemos. Hemos distinguido hasta ahora tres grandes desafíos que la empresa debe abordar para crear una cultura de aprendizaje continuo. El primero de ellos es desarrollar en el equipo y la organización una mentalidad de aprendiz. Esta es una mentalidad abierta a los retos. Implica crear la confianza y la seguridad psicológica para experimentar y descubrir nuevas formas de crear valor para el cliente por parte de los equipos. El segundo desafío implica trascender el enfoque tradicional del aprendizaje como procesos de asimilar teorías e información y comenzar a verlo como un proceso para incrementar la efectividad operacional. El tercer desafío es el de redefinir la gestión del talento para el nuevo contexto de los negocios. El perfil de competencia de los miembros de un equipo ágil es muy distinto al que siguen las empresas tradicionales, así como las formas para atraerlo, contratarlo y desarrollarlo. Transformar las prácticas de gestión del talento está en el corazón de la agilidad. Estos son desafíos que los líderes empresariales deben abordar para desarrollar una cultura de aprendizaje continuo. Hemos recalcado que la agilidad es algo diferente a la velocidad o a la capacidad de desarrollar tecnología. La agilidad es fundamentalmente la capacidad de cambio y adaptación oportuna y exitosa de una empresa frente al entorno complejo y cambiante de los negocios de hoy. La clave para impulsar la capacidad de adaptación es el aprendizaje. ¿Pero qué tipo de aprendizaje se requiere? Vamos a distinguir dos tipos de aprendizaje. El primero de ellos lo llamaremos aprendizaje adquirido. Este es aquel que añade nuevas competencias, habilidades y destrezas a una persona o a un equipo en un dominio de conocimiento conocido. Por ejemplo, cuando una persona asiste a una escuela de ingeniería, arquitectura o medicina de una universidad, al seguir las pautas de estudio de esas escuelas, él se transforma en médico, arquitecto o ingeniero. Esto lo hace sin cuestionar ninguno de los supuestos básicos, los principios rectores o las creencias dominantes subyacentes en estas disciplinas. A este tipo de aprendizaje lo llamaremos aprendizaje adquirido. El segundo tipo lo llamaremos aprendizaje adaptativo y es aquel aprendizaje que busca expandir el dominio de las acciones cuestionando los supuestos básicos, algunos principios rectores o las creencias dominantes sobre las cuales se sustentan los conocimientos y las prácticas actuales. El aprendizaje adaptativo se manifiesta, por ejemplo, en la ciencia cuando un científico o un grupo de ellos cuestiona las bases de una teoría, cambiando el enfoque o amplificándolo, como ocurrió, por ejemplo, cuando Albert Einstein cuestionó las bases de la física clásica formulada por Newton y generó una nueva interpretación sobre las relaciones que había entre la masa, el espacio y el tiempo, y que hoy conocemos como la teoría de la relatividad. Con esto amplió los alcances y los dominios de la física clásica y lo llevó a comprender nuevos fenómenos del universo. En la vida cotidiana observamos un ejemplo de aprendizaje adaptativo cuando una persona enfrenta algún tipo de crisis en su vida, por ejemplo, una gran enfermedad, una pérdida o una experiencia cercana a la muerte. Las investigaciones han encontrado que este tipo de eventos lleva a algunos individuos a cambiar radicalmente sus sistemas de creencias y significados, algunos de sus valores fundamentales o principios rectores de vida y a cambiar radicalmente muchos de sus comportamientos y hábitos que antes estaban profundamente arraigados, por ejemplo en la alimentación, en la actividad física o en las formas como se relacionan con las personas o el mundo. Podemos decir que la agilidad implica un tipo de aprendizaje adaptativo porque requiere que los líderes empresariales cuestionen muchos de las suposiciones de base, de las creencias dominantes y los principios rectores que han guiado hasta ahora sus conductas y acciones en el mundo de los negocios. Los líderes y las empresas no tienen que esperar un evento de gran adversidad para emprender un aprendizaje adaptativo que las lleve a adaptarse a los cambios. Los líderes de hoy pueden elegir entrenarse para desarrollar estas capacidades anticipando las posibles disrupciones de sus industrias. Ayudar en este proceso es el papel de los entrenadores o coaches ágiles. Para comprender mejor este papel debemos profundizar en la forma como interpretamos y aprendemos. La retroalimentación y el aprendizaje. David Kolb
Un teórico de la educación estadounidense introdujo la idea del aprendizaje experiencial, y ellas se han establecido con éxito en el desarrollo profesional y en la educación ejecutiva de los negocios en todo el mundo desde finales de los años 70. El aprendizaje experiencial da cuenta de que las personas aprenden más cuando su experiencia está acompañada de conversaciones con maestros y entrenadores que implican una retroalimentación continua, ayudándolos a contextualizar los aprendizajes, a construir sentido y ampliar el sistema de creencias de los aprendices. Sin esta conversación no hay aprendizaje significativo. Veamos en el siguiente gráfico cómo funciona la propuesta de Kolb. El enfoque del aprendizaje experiencial es un ciclo de retroalimentación que tiene las siguientes fases. Primero, el aprendiz toma acciones y desarrolla una experiencia mínima viable en un espacio de acción concreto. Típicamente realiza una actividad esperando un resultado. Después de esta acción, el maestro ayuda al aprendiz a observar y evaluar los resultados y a reflexionar sobre su desempeño y las brechas que debe superar para alcanzar mejores resultados. En el tercer paso, el aprendiz realiza una interpretación de la experiencia a partir de la retroalimentación del maestro. Saca conclusiones, toma conciencia y en esencia realiza un proceso de abstracción para actualizar su sistema de creencias. Finalmente, el maestro ayuda al aprendiz a diseñar nuevas acciones impulsadas por sus reflexiones. Estas nuevas acciones dan lugar a nuevas experiencias y el ciclo de retroalimentación se repite de forma iterativa mientras la persona amplía constantemente su capacidad de acción efectiva. Este ciclo de retroalimentación pone el foco en la importancia de la conversación que el maestro o entrenador tiene con el aprendiz inmediatamente después de la experiencia, ayudándolo a pasar de la experiencia vivida, es decir, el mundo concreto, a la reflexión y la generación de sentido y significado, es decir, el mundo de la abstracción, y regresando inmediatamente a la acción, y así ocurre una y otra vez. Chris Argyri fue un teórico de los negocios estadounidense, profesor e investigación de la Escuela de Negocios de Harvard. Él introdujo en los años 80 el concepto de aprendizaje adaptativo. Lo introdujo agregándole al modelo de Kolb un segundo ciclo de retroalimentación para separar el aprendizaje adquirido de un nuevo tipo de aprendizaje que él llamó aprendizaje adaptativo. Hoy, esta distinción es la base de muchas escuelas de coaching para los negocios en el mundo. Veamos en qué consiste. Para ilustrar esta distinción, el propio Argyri utiliza una metáfora mecánica simple. Imaginemos un aire acondicionado programado para controlar la temperatura de una habitación en torno a los 22 grados. Este mecanismo controlará la temperatura apagando automáticamente el aire acondicionado cuando ésta caiga por debajo de los 22 grados y lo encenderá cuando la temperatura suba un poco por encima de ese nivel. Esto típicamente es lo que hacen los sistemas simples de control en miles de dispositivos en la vida cotidiana. La pregunta clave del ciclo de retroalimentación es: ¿cuál es la acción necesaria que se debe hacer cuando la habitación caiga por debajo de los 22 grados? ¿Y qué hacer, por el contrario, cuando ésta suba por encima de ese nivel? La respuesta es binaria y simple: apagar o encender el aparato de aire acondicionado. Si introducimos un modelo de retroalimentación de doble lazo en este sistema, aparecerá una pregunta antes de tomar la acción. Esta podría ser: ¿es 22 grados la temperatura óptima para la habitación en el actual contexto? ¿Qué tal si no hay nadie en la habitación? ¿Es la temperatura exterior inferior a la temperatura de la habitación? Y tal vez es más eficiente abrir las ventanas para refrescarla. En otras palabras, el aprendizaje de doble ciclo hace preguntas no solo sobre la acción específica a ejecutar, sino que también toma en cuenta la pertinencia, el contexto, las razones y los motivos antes de ejecutar la acción. Sin duda, esta máquina será más inteligente que la anterior. Podríamos decir incluso que está adquiriendo una capacidad adaptativa. Aplicado al mundo de los negocios, imaginemos ahora un gerente de una organización que obtiene bajos resultados en la encuesta de clima organizacional de su departamento. Las personas están desmotivadas y se nota una falta de compromiso. En este caso es posible que la gerencia de recursos humanos tenga un conjunto de prácticas estándares para ayudar a nuestro gerente a mejorar el clima y reavivar el compromiso de sus equipos de trabajo.
Sin embargo, una perspectiva de doble ciclo de retroalimentación llevaría a la gerencia a indagar sobre las causas de esta desmotivación antes de emprender la acción recomendada. En el doble ciclo podría cuestionarse hasta las mismas prácticas y analizar los supuestos, las creencias y los principios rectores que las sustentan. Lo que está detrás de este enfoque es que toda acción y toda práctica está condicionada a ciertas suposiciones previas que la hacen válida solo para algunos contextos. A estos supuestos, principios y creencias, Peter Senge las llamó modelos mentales. En el fondo son las formas de razonamiento que llevaron en algún momento a establecer estas prácticas. Por eso es bueno preguntarse por su validez. Llamaremos al aprendizaje adquirido o aprendizaje de un solo ciclo de retroalimentación aprendizaje de primer orden, y al aprendizaje adaptativo o el aprendizaje que se genera con una retroalimentación de doble ciclo, aprendizaje de segundo orden. El aprendizaje de segundo orden implica reflexionar sobre el razonamiento que está detrás de las decisiones y las acciones, pensar sobre la validez de los supuestos básicos. En otras palabras, el aprendizaje de primer orden puede decirle si usted está en curso de alcanzar un resultado esperado, pero no puede decirle si ese objetivo se ha movido hacia otro lugar. Solo el aprendizaje de segundo orden lo ayudará a preguntarse por la validez del objetivo planteado en el contexto actual. Lo ayuda a cuestionar los supuestos básicos, principios rectores y creencias dominantes detrás de las acciones y las prácticas establecidas. El aprendizaje de segundo orden introduce de esta manera una nueva dimensión en el modelo de aprendizaje de primer orden que vimos anteriormente. Esa dimensión es el papel condicionante que juegan los supuestos, los principios y las creencias sobre la que se sustentan las prácticas establecidas. Este espacio define lo que llamamos la mentalidad o mindset. Rafael Echeverría, fundador de la Escuela de Coaching Ontológico, lo llama observador en su modelo de coaching para los negocios. En este espacio vamos a adoptar esta terminología del Dr. Echeverría. En este modelo se reconocen los límites de las prácticas en el mundo de los negocios. Ninguna práctica es efectiva o válida en todos los contextos y en todas las situaciones. Su validez está condicionada por las suposiciones que se establecieron en el momento en que se introdujeron históricamente. Ahora podemos conectar el aprendizaje adaptativo o aprendizaje de segundo orden con el desafío de la agilidad. Cuando decimos que la agilidad no es una metodología o un conjunto de prácticas que solo mejorarán el desempeño de una empresa, sino que es una mentalidad que permite mirar a una organización desde una nueva perspectiva, lo que estamos diciendo es que no basta con un aprendizaje de primer orden para ayudar a las empresas a mejorar lo que ya saben hacer, sino que para materializar la gran promesa de la agilidad, la empresa requiere cuestionar los supuestos básicos, los principios rectores y las creencias dominantes que generaron el actual conjunto de prácticas que hoy conocemos como management. Es decir, necesitamos de un aprendizaje adaptativo, un aprendizaje de segundo orden. En otras palabras, implantar las prácticas ágiles en una organización es relativamente fácil. Forme equipos multifuncionales, introduzca las prácticas básicas del marco de trabajo Scrum, comience a desarrollar o a mejorar productos que se puedan entregar en ciclos cortos de producción y contrate a un grupo de asesores conocedores de estas prácticas para que lo ayuden a adquirirlas e implantarlas. Si hace esto, es probable que su empresa mejore su desempeño y genere más valor. Pero si quiere obtener resultados realmente sorprendentes y lograr una reinvención de su empresa para tener éxito en la era digital, entonces requiere hacer un poco más que eso. Necesita cambiar la forma como la empresa observa el mundo, cómo mira las posibilidades de crear valor y cómo se comunica y se compromete para ejecutar una estrategia. Enriquecer la mirada de los líderes de los fenómenos de los negocios para anticipar mejores oportunidades, para que sepan diseñar organizaciones capaces de escalar a redes multinacionales, requiere de un ejercicio muy refinado de observación, reflexión y liderazgo. Un líder y un equipo que aspira a la grandeza de crear un valor superior para sus clientes. Es como el desafío de un equipo deportivo que se plantea ir a unas Olimpiadas. Necesita de un buen entrenador que los ayude a dar el salto, a desarrollar la mente y las habilidades para alcanzar el nivel que un deportista olímpico necesita. De modo que para dar un salto importante hacia la agilidad, los líderes necesitan entrenadores o coaches ágiles sólidos. ¿Qué hace un entrenador ágil? Un entrenador ágil inspira y entrena al líder o al equipo o a toda la organización para realizar una transformación cultural hacia la agilidad.
Esto lo hace teniendo presente la transformación de los valores fundamentales, los principios rectores y las creencias dominantes que condicionan la forma como los líderes y la organización razona, valora, toma decisiones y actúa en los contextos que les toca enfrentar. Los entrenadores ágiles son responsables de este proceso. Los entrenadores ágiles deben tener experiencia comprobada como coaches profesionales y ser verdaderos practicantes de la agilidad. Pero, ¿cuáles son los niveles de trabajo de los coaches ágiles? El primer nivel de trabajo de los coaches ágiles es ayudar a los equipos a incorporar las prácticas ágiles en su dinámica diaria y ayudarlos a consolidar el mindset detrás de ellas. La facilitación de las prácticas ágiles básicas es una habilidad clave para un coach. Mientras el coach ayuda a desbloquear las creencias dominantes de la mentalidad heredada y la nueva mentalidad gana confianza, obtiene victorias tempranas y empodera a los miembros del equipo. Un coach es un facilitador competente que marca la diferencia entre una reunión más y una reunión expresiva llena de participación, conversaciones significativas, respeto mutuo, escucha profunda y aprendizaje. Un entrenador ágil ayuda a los gerentes de productos a asumir su rol, ayudándolos a dominar las nuevas prácticas y sobre todo ampliar el sentido de lo que significa crear valor para el cliente. Un segundo nivel de trabajo de un entrenador ágil es ayudar a una organización a desplegar la agilidad en múltiples equipos. En este nivel es necesario involucrar al resto de los stakeholders, tanto los que están dentro de la organización como los que están afuera, y ayudarlos para liberar los obstáculos que limitan el funcionamiento ágil en múltiples equipos. En este nivel, los entrenadores ágiles deben tener altas competencias para las 4 disciplinas aliadas, que son: primero, facilitar el aprendizaje adquirido o el aprendizaje de primer orden. Segundo, mentoría sobre algunos roles claves. Tercero, la facilitación y el modelaje de las prácticas ágiles en los equipos de trabajo. Y cuarto, el coaching profesional para acompañar a los líderes y a los miembros del equipo en su viaje de aprendizaje de segundo orden para transformar su mentalidad. En el tercer nivel de actuación, los coaches ágiles tienen una mirada integral sobre la empresa. Los 2 niveles anteriores ayudan a la empresa a desarrollar lo que llamamos la agilidad operativa. En este nivel aparece la agilidad estratégica como centro del trabajo de transformación del coaching. La agilidad estratégica es la capacidad de anticipar los cambios del entorno y diseñar acciones que lleven a la organización a generar una posición dominante en el futuro. El impacto de una buena acción estratégica que anticipe un futuro posible es de entre 100 a 1000 veces el impacto de una actividad operativa normal. De allí su importancia y su valor. La agilidad estratégica está apalancada sobre la agilidad operativa. Una acción estratégica que no pueda ser ejecutada no tiene ningún valor en la práctica. Los entrenadores ágiles tienen la habilidad de ayudar a los líderes empresariales a pensar el futuro, a distinguir los distintos horizontes temporales y ayudarlos a incrementar su capacidad para anticipar jugadas y crear futuro. En resumen, el aprendizaje experiencial destacó la importancia de la retroalimentación entre el maestro o entrenador y el aprendiz para generar un aprendizaje significativo. Esto definió las bases del aprendizaje adquirido. El aprendizaje adaptativo requiere de un nuevo nivel de retroalimentación para cuestionar los supuestos básicos, los principios rectores y las creencias dominantes que condicionan y establecen los límites del conocimiento establecido. El coaching ágil es la práctica profesional que ayuda a los líderes y a los equipos multidisciplinarios a incorporar las prácticas ágiles mientras ayudan a la organización a establecer una cultura empresarial sustentada en los principios y la mentalidad ágil. Aquí termina este video y con él la serie completa.